Saludamos a esta hora en Santa Marta, Colombia, a Alejandro Ordóñez, es el Procurador General de Colombia. Señor Ordóñez, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, ¿cómo me le va? Muchas gracias. Bien, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ratificó que la justicia transicional debe ajustarse al Estatuto de Roma, exigiendo penas, dice, proporcionales a la gravedad de los crímenes cometidos. ¿Qué pasará entonces si, según lo pactado en Cuba, sucede todo lo contrario? Mire, si es así, no sería sostenible lo acordado en La Habana. La Procuraduría ha dicho que la paz que debe quedar bien hecha, y para quedar bien hecha se deben cumplir los estándares internacionales. Lo que ha dicho el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional es lo mismo que viene diciendo la Procuraduría desde hace varios años. Es que, le pregunto a los televidentes, ¿es proporcional que a los responsables de las masacres se le imponga una pena de trabajo social? ¿Es que es proporcional que a los responsables de crímenes de guerra, del abuso sexual de las mujeres, del reclutamiento de niños, se les imponga penas de trabajo comunitario? Es claro, el gobierno y la guerrilla, La Habana, no quieren oír lo que la Corte Penal Internacional ha dicho en el 2012, en el 2013, en el 2014, en el 2015. Yo creo que de continuar por el mismo camino, el acuerdo de La Habana en materia de justicia, vamos a llegar a un acuerdo que no podrá ser sostenible en el tiempo. ¿Y eso qué acontece? Pues sencillamente que es unas penas simbólicas, y las autoridades internacionales, la Corte Penal Internacional, no tendrá otra alternativa que intervenir para sancionar los delitos o los responsables de lesa humanidad, de crímenes de guerra y de graves violaciones a los derechos humanos. Señor Procurador, pero ¿existe el riesgo entonces de que delitos como el secuestro, el reclutamiento de menores sean pagados con penas mínimas y no como lo establece el Estatuto de Roma, que fue suscrito por Colombia años atrás? Claro que sí, ese es el riesgo que está corriendo. Eso fue lo que ha pactado en La Habana, eso es lo que se ha conocido. Es que el gobierno lo niega, y en eso, dijéramos, hay una gran mentira. Aquí hay indultos disfrazados, porque ¿qué es el indulto sino el perdonar la pena? Y cuando se revocan las sentencias por 40 o 60 años impuestas por la jurisdicción ordinaria para imponer penas de trabajo comunitario, eso es indultos disfrazados, y ella es lo que en última va a terminar deslegitimando el acuerdo en La Habana. Todos queremos la paz, pero sin impunidad. Y no es cierto que haya un consenso internacional. El consenso internacional es en torno a la paz, el consenso internacional no es en torno a la impunidad. En las últimas horas se ha conocido que el asesor jurídico de las FARC, el español Enrique Santiago, dijo en una reunión con la Asociación de Militares Retirados que las FARC solo van a reconocer, palabras textuales, lo obvio y lo aburrido. ¿Cómo creen ustedes que entonces van a blindarse jurídicamente? No habrá verdad, si eso lo dicen, si esos son los términos del acuerdo, no hay verdad, pero tampoco hay justicia porque hay impunidad, pero tampoco hay reparación porque la FARC no va a entregar un solo peso de su inmensa fortuna en la reparación de las víctimas. ¿Y este anuncio de no reclutar más menores de 18 años de las FARC es un pañito de agua tibia? Pues una gran fantochería, en eso la frase es fantochea. Hace un año todos los colombianos los oímos que iban a entregar a los niños reclutados. Pasó un año y no han reclutado a un solo niño. Y todos sabemos que más de la mitad de los integrantes de la FARC han sido reclutados y no han entregado a uno solo de ellos. Quiero agradecerle por este contacto desde Santa Marta, Colombia, señor Alejandro Ordóñez, Procurador General. Muy amable. Bueno, muchas gracias a usted. Señora Clara López, ex candidata a la presidencia de Colombia, ¿cómo lograr, como dice el presidente Santos, un máximo de justicia cuando hay tantos ojos puestos sobre el proceso para que efectivamente por delitos de lesa humanidad haya penas privativas de la libertad? Mire, este acuerdo que se ha logrado sobre la justicia transicional ya está acordado y prevé en todas sus estipulaciones una manera de entrar con la puerta de la verdad hacia un tratamiento favorable en un proceso
que va a implicar, desde luego, juzgamiento y penas. Las penas, como dice el señor procurador, pues hay unos que les gustaría ver unas penas tremendamente altas, que sería desde luego la primera vez en la historia de Colombia y quién sabe de cuántos países en que no habría impunidad. Porque yo creo que la impunidad se ha convertido en una especie de garrote para desprestigiar los acuerdos y no en un objetivo sincero de buscar que se pueda concretar la paz en Colombia. Para mi gusto, la justicia transicional está acorde con todo lo que exige la Corte Penal Internacional y por eso es que el vicefiscal se abstiene de pasar juicio, porque mal podría saber qué tipo de justicia se está acordando si todavía no se ha hecho el primer proceso. Eso lo veremos en el curso de los acontecimientos. Pero mientras tanto, lo que necesita Colombia, lo que necesitamos todos los colombianos, es que cese el conflicto armado. Y aquí no hay vencedores ni vencidos. Aquí hay dos partes, ninguna de las cuales salió victoriosa en la guerra, y están tratando de conciliar enormes diferencias para ponerle fin a un conflicto de 50 años. Yo creo que la gente pierde la perspectiva cuando hablan de impunidad en un proceso que todavía no ha iniciado en un país donde la justicia siempre ha sido selectiva y la impunidad es el nombre de la justicia en Colombia. Yo pienso que vamos a tener que buscar esos equilibrios, como lo plantea el presidente, porque la paz sí implica sacrificar justicia. Profesor, ¿hasta dónde se puede meter la Corte Penal Internacional en este proceso de paz que se está adelantando en La Habana? A ver, Jason, la cuestión es la siguiente. Un proceso que se lleva ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inicialmente parte de un análisis o investigación general de países. Colombia es el país más antiguo en ser investigado por la Corte Penal Internacional. La gran diferencia con el resto de los países que entraron junto a Colombia es que los demás ya pasaron a la siguiente etapa, que es la situación preliminar, donde ya efectivamente se identifican ciertos hechos gravosos y donde ya se identifica que hay impunidad y se pasa adelante. Es a eso a lo que se refiere el vicefiscal. El vicefiscal lo que está diciendo es, mire, la situación de Colombia sigue en investigación, y antes de poder pasar a la siguiente etapa o de cerrar esa investigación, necesitamos saber cuáles son las cláusulas en materia de justicia que se van a tomar en Colombia. Para eso, perdóneme, le robo un minuto más. Para eso, digamos que se miden dos cosas. Primero, la dimensión o la gravedad del problema. Y segundo, las normas que generen eventual impunidad. En materia de la dimensión del problema, el año pasado la Fiscalía General de la Nación dijo que se estaban investigando 11.400 hechos de reclutamiento forzado y el fiscal general de la Nación en junio del año pasado dio una entrevista y dijo, tenemos fuentes de que esos hechos pueden llegar a 27.500. Es decir, la dimensión del problema es indiscutible. La cuestión, y estoy de acuerdo con la doctora Clara, la cuestión es saber cuál es el punto límite en el cual, sin generar una impunidad absoluta o una impunidad que daría cuenta para que se activen las competencias de esos tribunales, se pueda llegar también a un poder de negociación que permita lograr la paz. Es un tema muy complejo y en el que hay que tener muchísima inteligencia, pero sobre todo en el que hay que partir de la verdad y el reconocimiento de esos niños que fueron reclutados. Señora López, ¿pero debería intervenir la Corte Penal Internacional? Es que yo creo que aquí la gente no ha entendido cómo interviene la Corte Penal Internacional. Ellos no pasan juicio sobre las cláusulas, sobre las normas. Ellos lo que hacen es asumir casos cuando la justicia del respectivo país no ha hecho lo que le corresponde. Y la realidad es que de aquí a que eso pase en Colombia, pues mucha agua habrá pasado por debajo del río. Es lo que se denomina una competencia subsidiaria. Y definitivamente me parece que la gente está ensillando las bestias antes de que lleguen. No va a haber un juicio de la Corte Penal Internacional sobre las cláusulas del acuerdo de paz. Tengo que hacer una nueva pausa comerciales, ya volvemos con nuestro debate, nuestro análisis hoy en la noche. Ustedes los televidentes están opinando en las cuentas de Twitter, en las redes sociales, respondiendo la siguiente pregunta. ¿Tiene sentido el anuncio de las FARC de dejar de reclutar menores de 18 años sin comprometerse a devolver a la vida civil a niños y niñas que hoy están en sus filas? Síganos respondiendo a las cuentas de Twitter que están apareciendo en pantalla. Mensajes de ustedes. El de Juan Brandón Cabrera dice: con todos los antecedentes de falsedad en sus palabras por parte de las FARC, creer en la desmovilización de jóvenes es un error. También escribe Juan y opina:
claro que tiene sentido. Si lo miras desde el aspecto político, económico y de la guerra, tiene mucho sentido. David Calderón nos escribe: una burla total, mentira tras mentira, siguen reclutando y hablando de paz. Vamos a la pausa, ya regresamos en el bloque final en la noche. Ya regresamos con La Noche. Mundo. 5.000 empleados en el mundo, que estamos generando ideas que tengan que ver justo con tu realidad. La idea de ser presidente no me asaltó sino hasta hace muy pocos años. Mi vida entera la dediqué al trabajo universitario. Si algo ha demostrado América Latina en las épocas de dificultad es que él tiene la capacidad de producir las reformas necesarias para seguir avanzando. Líderes, sábados y domingos a las 20:30 horas en la costa este de los Estados Unidos, por el Canal de las Américas. Siga nuestra cuenta en Twitter, @NTN24, y conéctese con el minuto a minuto de los hechos que son noticia en el mundo. Resúmenes informativos con lo más destacado de la programación de NTN24 e imágenes y videos virales de todo lo que sucede en la red, junto a los perfiles especializados por región con la información de Colombia y Venezuela. @NTN24. Comente, comparta y sea parte de las noticias. Estadísticas, resultados y las mejores jugadas de las competencias internacionales. Con el análisis, cobertura y entrevista del periodista argentino Mariano Olsen. Deportivo de NTN24 desde Río de Janeiro, con un mundial cada vez más latinoamericano, emitiendo en vivo desde el sur del continente, Santiago de Chile. Nuestra Teledeportes, lunes a domingo a las 22 horas en la costa este de los Estados Unidos, por el Canal de las Américas. En la alfombra blanca de la Premier Mundial pudimos romper el hielo y hablar con los realizadores. Saludos desde el Teatro de la Escuela de Artes Visuales de la ciudad de Nueva York. Continuamos en nuestro cubrimiento del Festival de Cine de Tribeca. En sus nuevos estudios, Juanes nos da una probadita del show que veremos junto al maestro Santana en los próximos premios Billboard de la música latina que se llevarán a cabo en la ciudad de Miami. Red de La Noche. Seguimos en el programa La Noche, estamos conversando en nuestros estudios de NTN24 con Clara López, ex candidata a la presidencia de Colombia, ex alcaldesa de Bogotá. Y quiero preguntarle, señora López, tras este anuncio de dejar de reclutar menores de edad y otros que seguramente vienen en camino, ¿quién podría hacer esta verificación? Pues fíjese, a mí me parece que la parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene un campo muy limitado de acción. Verifica desarme y desmovilización. Ahí cabrían algunos de estos aspectos, desde luego la entrega de los niños, porque eso tiene que hacer parte de la desmovilización. Pero hay otros aspectos del acuerdo de paz que van a necesitar una verificación sofisticada que tendrá que venir de organismos de la sociedad civil, de organismos internacionales, y me parece que eso es uno de los puntos que está todavía por definirse en La Habana, y yo esperaría que las mujeres pudiéramos jugar un papel fundamental, porque el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y la construcción de paz hacia la reconciliación necesita un papel protagónico de las mujeres. Profesor, ¿y qué se hace con el menor que ya es adulto y está dentro de las FARC, que ingresó desde muy niño? Estos no son niños y adolescentes que están devolviendo, sino ya hombres que empuñaron las armas, que seguramente hacen parte de la organización y están convencidos de esa causa. Esa es una de las complejidades que tiene el proceso de devolución de los niños. La persecución penal que se puede adelantar contra ellos, pues yo creo que quizá es la que menos problemas representa. Hoy en día, digamos que hay unos estándares, y es que hasta el momento en el que cumplió 18 años se entiende que él fue víctima, y por lo tanto aquellos delitos en los que participó hasta ese momento pues no son justiciables. De ahí para adelante hay una ficción de que se convierte en una persona que está voluntariamente allí, al menos que hasta el momento en el que logre evadir esas filas, y entonces ahí la cosa cambia un poco. Pero yo creo que la pregunta en el fondo es un poco más compleja, y es: ¿qué vamos a hacer con los niños que desde los 9 años venían recibiendo una educación basada en la violencia y en las armas, y que no tuvieron acceso a la educación básica, a la educación media, mucho menos a la educación superior, que no conocen las reglas básicas de comportamiento de una sociedad y que tienen que reingresar a esta sociedad?
digamos, allí hay un rol del Estado y de las organizaciones internacionales sumamente valioso para lograr una reincorporación completa de los niños. Por eso es que es tan importante no perderle más tiempo al asunto. Por eso es que esto debió ser prioritario y sigue siendo prioritario en cualquier desmovilización que haya por parte de las FARC. Y prepararse, señora Clara, para recibir a estos niños, porque no pueden entrar a una escuela normal de un día para otro. Sin lugar a dudas, es un proceso complicado y complejo, y yo sí tengo que decir que me alegro que esté siendo puesto a la luz pública, porque en la desmovilización de los paramilitares nadie jamás habló de los niños. Eso se invisibilizó completamente y no sabemos qué pasó, porque allá también había masivo reclutamiento de niños. Yo sí celebro que este sea un tema fundamental, porque el Estado y la sociedad en su conjunto va a tener que jugar un papel para la reincorporación y la salvación de estos niños y de los adultos que, siendo niños, fueron entrenados en solamente la guerra, y después la sociedad les quiere exigir cuentas más allá de lo que a mí me parece razonable. Profesor, finalmente, sobre la problemática de los menores de edad, que no termina solamente con la entrega de armas, la desmovilización de las FARC. Estamos hablando también de otro grupo que es violento en Colombia, y es el ELN, y asimismo bandas criminales organizadas, las BACRIM. ¿Esto seguiría siendo entonces un flagelo por resolver en Colombia? Es que hay varias cosas muy complejas. Yo creo que lo que acaba de decir la doctora Clara nos llama la atención de la gravedad del asunto. Si uno ve la desmovilización en El Salvador, por ejemplo, se desmovilizaron un montón de niños y niñas que no tenían ninguna clase de educación, que no habían sido capacitados, etcétera, etcétera. Y en ese caso se olvidaron de los niños y niñas. Y vino un problema social enorme, y vinieron las maras, y vinieron un montón de problemas gravísimos. ¿Qué pasó con los paramilitares? Buena parte de los niños y niñas que hacían parte de sus filas se desmovilizaron y fueron a conformar o a reforzar las que hoy se llaman BACRIM. Por eso es tan preocupante que la desmovilización del ELN y las FARC se haga contando a cada uno de los niños que pertenecen a sus filas. Porque un niño que ha sido condenado a la violencia desde tan temprana edad, desafortunadamente está condenado a repetir ese ciclo. Porque es lo que ha aprendido a hacer. Claro, esa es su forma de vida, eso es lo único que sabe hacer. Y entrar a una sociedad con reglas complejas y sofisticadas, cuando lo único que sabe es la ley de las armas, es muy difícil. Y la sociedad misma tiene que recapacitar sobre cómo va a abrir sus puertas para la entrada de estos niños. Pues desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo.